Como pueden darse cuenta, las características de las lentes son muy similares a las de los espejos. Aquí anteriormente le llamábamos centro de curvatura. Bueno, pues ahora existe dos veces la distancia focal. Este se llamaba normal. Bueno, pues ahora se llama plano central, es una línea imaginaria que está justamente, que parte en dos de manera simétrica la lente, formada por L y L'. Bueno, pues son las características principales de todas las lentes. Ahora, las lentes convergentes, lo que van a hacer es que cualquier rayo luminoso que pasa en forma paralela al eje principal, estos rayos son de aquí, es los de la izquierda, van paralelos al eje principal. El eje principal es esta línea azul. Lo que va a suceder es que cuando llegan a la lente, se va a desviar, se va a refractar los rayos de luz, y lo que va a hacer es que van a coincidir estos rayos de luz refractados en un punto que se llama foco. Obviamente a una distancia focal, ahí se encuentra el foco, ¿no? En cambio, las lentes divergentes van a ser algo parecido pero contrario a la vez. También partiendo de que hay rayos de luz que van paralelos al eje principal, lo que va a suceder con la lente divergente es que los va a refractar, alejándolos del foco, pero en una dirección muy curiosa, como si procedieran del foco. Si se fijan, estas líneas punteadas nos sirven para poner la referencia, como si todos los rayos refractados tuvieran su origen precisamente en el foco. Eso es lo que hacen las lentes con los rayos de luz. Bien, nosotros vamos a resolver algunos problemas, pero es muy importante ubicar en una lente las características, así como lo hicimos en las esferas. Bueno, F minúscula la vamos a llamar como la distancia focal. X minúscula va a representar la distancia que hay del objeto al punto focal. Y S va a ser la distancia, la suma de la distancia focal y de X, va a ser otra distancia que hay desde el centro óptico hasta el objeto, ¿vale? De manera similar, y del otro lado de este plano LL', se existen características similares. Bueno, F, pues no hay ningún problema, es la distancia focal, aquí también está el foco. Ahora en lugar de X se va a llamar X' y es la distancia que hay del foco a la imagen, mientras que S' va a ser la distancia que hay desde la lente hasta la imagen. Dos nomenclaturas más. Y una I minúscula, bueno, acá viene en el texto, no viene aquí, va a ser el tamaño de la imagen, mientras que una O va a ser el tamaño del objeto, ¿sale? Es muy importante ubicar estas distancias que son similares, de izquierda las reales, a la derecha las imágenes, X, F y S, y el tamaño de la imagen, perdón, y O el tamaño del objeto, ¿sale? Ahora, nosotros podemos calcular las características y las distancias de una imagen de manera matemática. Hay dos formas. Una la propone Newton, la forma newtoniana, y otra la propone Gauss. Y entonces tenemos la forma gaussiana. Las dos funcionan para los dos tipos de lentes. Tenemos la primera, la forma de Newton. Esta es la ecuación de Newton, donde la distancia que hay del foco al objeto entre la distancia focal va a ser igual a la distancia focal entre la distancia que hay del foco a la imagen. Cuando eliminamos, no es que eliminemos los denominadores, ¿va? La palabra correcta sería despejar. Está dividiendo, pasa multiplicando, está dividiendo, pasa multiplicando. F por F nos da F cuadrada y X por X'. Entonces tenemos esta ecuación, que es en la forma de Newton, que podemos calcular cualquiera de estas tres incógnitas. Basta despejar X para conocerla, o X' o el foco. Basta despejarla, ¿no? Ya hablamos de la distancia que hay entre el objeto y el foco. Ahora voy a mencionar las unidades de medida. Todas las distancias y todos los tamaños tienen que estar en metros.